Hola a todos, soy Verónica y hoy quiero hablar de algo que muchas personas que aprenden español han sentido en algún momento de su camino. Esa sensación un poco extraña de poder leer un texto en español, entenderlo bastante bien y luego intentar decir algo en voz alta y de repente quedarse completamente en blanco. Como si las palabras existieran en algún lugar del cerebro pero no quisieran salir. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me parece uno de los temas más fascinantes del aprendizaje de idiomas, y hoy vamos a explorarlo juntos a través de una pequeña historia. Una historia sencilla, cotidiana, pero que creo que va a resonar con muchos de ustedes. Todo comenzó con una chica llamada Sofía. Sofía tenía 24 años y llevaba casi 2 años estudiando español completamente por su cuenta. Vivía en una ciudad pequeña del norte de Europa, rodeada de inviernos largos y cielos grises, y su gran sueño era viajar a América Latina algún día y poder conectar con personas locales. No solo con un diccionario en la mano y cara de turista perdida, sino de verdad, con palabras propias, con confianza, con esa sensación cálida de que el idioma ya es tuyo. Cada noche, después de un largo día de trabajo en una oficina de diseño gráfico, Sofía llegaba a casa, preparaba una taza de té y abría sus materiales de español. Leía artículos en Internet, veía series latinoamericanas con subtítulos en español, estudiaba listas de vocabulario, hacía ejercicios de gramática en aplicaciones y poco a poco algo increíble empezó a pasar. Podía leer casi todo. Entendía las noticias, entendía los blogs de viajes, leía recetas de cocina, reseñas de películas, incluso cuentos cortos, sin detenerse demasiado en cada palabra. Se sentía bien, se sentía orgullosa. Y lo era, porque lo que había logrado no era poca cosa. Pero había algo que todavía no había hecho, algo que, sin darse cuenta, había ido postergando semana tras semana. No había hablado con nadie en español, ni una sola vez, ni una conversación real, ni una llamada, ni un intercambio con otra persona. Un martes por la tarde, una amiga suya llamada Elena le envió un mensaje. Le contaba que había una comunidad de intercambio de idiomas en su ciudad. Personas que se reunían los sábados por la mañana en una cafetería tranquila del centro para practicar distintos idiomas juntos. Y que había varias personas hispanohablantes buscando practicar inglés, exactamente como Sofía buscaba practicar español. Para Sofía, eso sonaba perfecto sobre el papel. Un intercambio, simple, justo lo que necesitaba. Pasó toda la semana preparándose mentalmente. Repasó frases comunes, practicó algunas presentaciones en su cabeza. Me llamo Sofía, soy de Noruega. Estudio español desde hace 2 años. Me gusta mucho la cultura latinoamericana. Sonaba bien en su cabeza. Muy bien. Llegó ese sábado con mucha energía. La cafetería era pequeña y acogedora, con olor a café recién hecho y mucho ruido de conversaciones mezcladas. Sofía buscó una mesa libre y se sentó frente a una chica colombiana llamada Mariana, que tenía una sonrisa enorme y una energía muy cálida desde el primer segundo. Mariana le dijo, en inglés: «Puedes hablar en español si quieres. No te preocupes para nada. Te entiendo perfecto y aprendo de todos los niveles». Sofía respiró hondo. Pensó en todas las frases que había preparado. Abrió la boca y lo que salió fue casi nada. Yo me gusta el café. Pausa larga, silencio incómodo. El ruido de la cafetería de fondo seguía, pero entre ellas dos había un silencio que parecía mucho más grande de lo que era. Mariana sonrió con amabilidad. «Muy bien», le dijo sin presionarla. Pero Sofía por dentro sentía una mezcla de vergüenza, confusión y una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué si yo entiendo tanto cuando leo, si entiendo casi todo cuando escucho, no puedo decir nada cuando tengo que hablar? Esa misma tarde, Sofía llegó a casa y buscó en Internet esa pregunta exacta. Escribió: «Why can I read Spanish but not speak it?» Y lo que encontró la hizo sentir mucho mejor. Porque resultó que no era la única. No era un caso raro. Muchísimas personas que aprenden idiomas pasan exactamente por lo mismo, miles de ellas. Y hay razones muy claras para que esto pase. Cuando leemos, tenemos tiempo. Podemos ir a nuestro ritmo. Si no entendemos una palabra, podemos releerla. Podemos usar el contexto de la oración.
podemos detenernos un momento. Nuestro cerebro trabaja en modo tranquilo, sin presión de tiempo, sin nadie esperando del otro lado una respuesta inmediata. Pero cuando hablamos, todo cambia por completo. El tiempo se vuelve real y urgente. Hay una persona frente a nosotros, esperando. Y nuestro cerebro tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Recordar vocabulario, construir una frase gramaticalmente correcta, pronunciar bien los sonidos, pensar en lo que queremos decir, y además gestionar los nervios y la vergüenza de posibles errores. Todo eso, al mismo tiempo, en segundos. Es como la diferencia entre escribir una carta con calma en casa y hablar por teléfono en vivo sin ninguna preparación. No es lo mismo, aunque usemos exactamente el mismo idioma y las mismas palabras. Aquí en esta historia quiero hacer una pequeña pausa para ti, que estás aquí practicando tu español conmigo. ¿Estás entendiendo bien lo que cuento? Si es así, ya estás usando exactamente esa habilidad receptiva de la que vamos a hablar ahora. Estás escuchando, procesando, comprendiendo. Y eso ya es algo muy valioso. Y ya que estamos hablando de vocabulario y de seguir construyendo el idioma más allá de escuchar historias como esta, te cuento algo. Yo misma creé una aplicación que se llama CarmiloFox, pensada especialmente para estudiantes de idiomas como tú. En CarmiloFox puedes aprender más de 4.000 palabras con imágenes únicas para cada una, frases de ejemplo que te muestran cómo usar las palabras en contexto real, y ejercicios de práctica que ayudan a que el vocabulario se quede en tu memoria de verdad. Las palabras cotidianas que aparecen en esta historia, palabras de emociones, situaciones y conversaciones del día a día, son exactamente el tipo de vocabulario que encontrarás ahí. Si quieres seguir practicando después de la historia, encuentras los enlaces para iOS y Android en la descripción del vídeo. Pero volvamos a Sofía, porque su historia no termina en esa cafetería. Los especialistas en lingüística tienen un nombre para lo que le pasó. Hablan de habilidades receptivas y habilidades productivas. Leer y escuchar son receptivas, las que nos permiten recibir y procesar información en el idioma. Hablar y escribir son productivas, las que nos piden crear y producir el idioma activamente. Y las habilidades productivas necesitan un tipo de práctica diferente y mucho más activa para desarrollarse. No basta con entender. No basta con reconocer las palabras cuando las ves escritas. Para hablar, el cerebro necesita recuperar esa información de forma activa, rápida y bajo presión. Y ese músculo específico, el de producir el idioma en tiempo real, se entrena de una manera muy concreta, hablando. Sofía no lo sabía. Ella pensaba que entender era suficiente, que cuando llegara el momento de hablar, todo lo que había estudiado iba a salir solo, de manera natural. Pero entender y producir son dos músculos completamente diferentes, y ella solo había entrenado uno de ellos durante 2 años. Al día siguiente de esa búsqueda en Internet, Sofía decidió cambiar algo en su rutina. Algo pequeño, pero consistente. Cada mañana, antes del desayuno, se sentaba sola en su habitación y hablaba en voz alta durante 5 minutos, sin nadie escuchándola, solo ella y su propia voz en el silencio del apartamento. Los primeros días fue difícil. Se sentía un poco ridícula hablando sola en español sobre cosas sin importancia. Pero hablar de cosas sin importancia era exactamente lo que necesitaba. Hablaba del tiempo. Hoy hace mucho frío. El cielo está completamente gris. Creo que va a nevar esta tarde. Hablaba de lo que veía por la ventana. Hay un árbol en la calle que ya no tiene hojas. Un perro pasa caminando con su dueño. Los coches van despacio porque hay hielo. Hablaba de sus planes. Esta tarde quiero ir al supermercado. Necesito comprar pan, leche y algunas verduras para la semana. Simple, muy simple. Sin gramática perfecta, sin vocabulario sofisticado, pero producción oral real. Su cerebro estaba empezando, por primera vez, a conectar las palabras que conocía con el acto físico de pronunciarlas, de construir frases, de hablar. ¿Saben qué es lo interesante? Que al principio tardaba muchísimo entre cada palabra. Pensaba, frío, y tardaba 3 segundos en recuperar la palabra. Pero con el paso de los días, ese tiempo se fue reduciendo. Las palabras empezaron a aparecer un poco más rápido. Las pausas se hicieron menos largas. Las frases empezaron a fluir de manera un poco más natural. No perfecta, pero más natural. ¿Se han dado cuenta de algo importante?
Muchas veces el miedo a equivocarse es más paralizante que el error mismo. Cuando Sofía hablaba sola en su cuarto, no había nadie que la juzgara. No había silencio incómodo, no había ojos mirándola. Y en ese espacio seguro y privado, su cerebro aprendió a hablar. Un mes exacto después del primer encuentro con Mariana, volvieron a verse en la misma cafetería del centro. Sofía llegó diferente. No perfecta, seguía teniendo nervios, seguía cometiendo errores, pero diferente. Cuando Mariana le preguntó qué había hecho esa semana, Sofía no se paralizó. Tomó aire, dejó que sus pensamientos se organizaran por un segundo y dijo: «Esta semana fui al mercado el jueves. Compré verduras, un poco de queso y también fruta porque vi que tenían naranjas muy bonitas. Buscarme el domingo, caminé mucho por el parque porque el tiempo estuvo mejor que la semana pasada. Aquí en invierno los días de sol son muy especiales». Mariana la miró con una sonrisa más grande que la primera vez. Sus ojos brillaban un poco. «¡Qué bien, Sofía! ¿Ves? Ya estás hablando, de verdad». Sofía se rió. Una risa nerviosa, un poco temblorosa, pero genuina. Una risa de alivio y de pequeño orgullo. «Sí», dijo. «Creo que sí. Todavía cometo muchos errores». «Es que los errores son parte del proceso», lió Mariana. «Yo también los cometo en inglés todo el tiempo. Nadie habla perfecto una lengua nueva. La perfección no es el objetivo. La comunicación, sí». Esa frase se quedó grabada en Sofía durante mucho tiempo. La comunicación es el objetivo, no la perfección. Y es que eso es exactamente lo que pasa cuando damos el paso de solo leer a también hablar. No es un salto enorme y perfecto desde el primer día. Es una serie de pequeños momentos, algunos incómodos, algunos graciosos, algunos sorprendentemente fluidos, en los que el idioma poco a poco deja de ser algo que entendemos desde afuera y empieza a convertirse en algo que vivimos desde adentro. La lectura nos da el mapa, nos muestra los caminos, las palabras, las estructuras. Es absolutamente fundamental y no se puede subestimar. Pero hablar es cuando empezamos a caminar por ese mapa. Es cuando el idioma se vuelve nuestro de verdad. Y muchas personas como Sofía se quedan estudiando el mapa durante meses o años. Lo conocen bien, pueden describirlo perfectamente, saben exactamente dónde están los caminos, pero no salen a caminar. No porque sean menos capaces, sino porque caminar da miedo. Podemos perdernos, podemos sonar torpes, podemos decir algo incorrecto y que alguien nos corrija. Pero la única manera de aprender a caminar en un idioma es caminar. Con errores, con pausas, con palabras olvidadas en el momento menos esperado. Y con esa pequeña satisfacción que viene después de cada conversación, por breve que sea, en la que logramos comunicar algo. Sofía lo aprendió ese sábado de octubre, en una cafetería pequeña, frente a una chica colombiana de sonrisa enorme y palabras amables. Y siguió practicando. 5 minutos en casa cada mañana. Un sábado en la cafetería cada mes. Pequeños pasos, pero pasos hacia adelante. ¿Y tú, que estás aquí ahora mismo escuchando esta historia en español? Ya estás haciendo algo muy valioso. Estás entrenando tu oído. Estás familiarizando tu mente con el ritmo del idioma, con sus sonidos, con sus pausas naturales. Estás construyendo esa base receptiva que después te va a ayudar mucho cuando empieces a producir más. Pero te animo a que también des ese pequeño paso que le tomó tanto tiempo dar a Sofía. Habla, aunque sea solo, aunque sea de cosas pequeñas, aunque cometas errores que nadie más escucha. Tu cerebro va a aprender igual, quizás más. ¿Y tú? ¿Sientes también esa diferencia entre leer y hablar en español? ¿O quizás en otro idioma que estás aprendiendo? ¿Has tenido un momento como el de Sofía en esa cafetería? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. De verdad. Esas conversaciones son las que hacen que este espacio sea tan especial para todos. Y si tienes amigos o conocidos que también están aprendiendo español y que sienten exactamente esa frustración de la que hablamos hoy, puedes compartir este vídeo con ellos. A veces simplemente saber que no estás solo en esto ya hace una gran diferencia. Si esta historia te fue útil y disfrutaste practicar español con nosotros hoy, te invito a darle like al vídeo. Es una manera sencilla de ayudarnos a llegar a más personas que están aprendiendo español y que podrían beneficiarse de estas historias.
Y si todavía no te has suscrito al canal de Holacast Español, este es un buen momento. Publicamos nuevas historias cada semana, pensadas especialmente para que puedas escuchar, entender y seguir creciendo en español de manera natural. Muchas gracias por estar aquí hoy. Fue un placer genuino acompañarte en esta historia. Sigue practicando, sigue escuchando, y la próxima vez que tengas la oportunidad de hablar en español, aunque sea una frase pequeña, hazlo. Ese momento siempre vale. Buenas noches, soy Verónica, y nos vemos en el próximo episodio.